La primera vez que lo vi, estaba de rodillas frente a mi lavadora, con la linterna del móvil entre los dientes y las manos manchadas de grasa. Tenía 23 años, aunque yo no lo sabía entonces. Solo veía la curva de su espalda bajo la camiseta blanca de la empresa, el tatuaje que asomaba por su muñeca y la manera en que fruncía el ceño mientras revisaba las tuberías. Olía a jabón barato y a algo metálico, limpio. No debería haberme fijado en eso, pero lo hice. Y cuando levantó la vista y me sonrió, disculpándose por el desorden, sentí algo que no había sentido en años. Un vacío en el estómago, como caer. Había llamado a la empresa de reparaciones esa mañana, después de que la lavadora decidiera inundar el baño por tercera vez en una semana. El agua había formado un charco pequeño pero persistente, filtrándose bajo la puerta hasta alcanzar el pasillo de madera. Llevaba 2 días limpiando, maldiciendo, usando toallas viejas para contener el desastre. Mi hija me había llamado desde Barcelona para recordarme que debía contratar a alguien, que dejara de intentar arreglarlo yo misma. Tenía razón, como siempre. «Buenas tardes, señora Martínez». Abrí la puerta y lo encontré allí, con una caja de herramientas en una mano y una tablet en la otra. Era más joven de lo que esperaba, mucho más joven. Llevaba el uniforme de la empresa, camiseta blanca con el logo azul, pantalones oscuros con manchas de uso, y una gorra que se quitó en cuanto me vio, dejando ver el pelo castaño despeinado por el viento de noviembre. «Soy Mateo, de Reparaciones Rápidas. Vengo por la lavadora». Su voz era tranquila, profesional, pero había algo en sus ojos, castaños, cálidos, que me hizo sentir observada de una manera que no recordaba. No era irrespetuoso, era curioso, como si estuviera tratando de entenderme, de leer algo más allá del problema técnico que lo había traído hasta mi puerta. «Adelante», dije haciéndome a un lado. «Está en el baño, al final del pasillo». Lo seguí, consciente de repente de mi casa. Los platos del desayuno aún en el fregadero, el libro abierto en el sofá, la manta arrugada donde había pasado la tarde leyendo. Todo parecía demasiado íntimo, demasiado revelador, como si cada objeto contara una historia sobre mi soledad. «Bonita casa», comentó mientras caminaba, mirando las fotografías en la pared. Mi hija en su graduación, yo en Roma hace 5 años, antes del divorcio. No respondí. No sabía qué decir. El baño seguía húmedo a pesar de mis esfuerzos. Había dejado las toallas mojadas en una esquina y el aire olía a detergente y humedad. Mateo dejó la caja de herramientas en el suelo y se arrodilló frente a la lavadora, estudiándola con una concentración que encontré extrañamente atractiva. Sus manos se movían con seguridad, abriendo paneles, revisando conexiones, tocando cables con una familiaridad que hablaba de experiencia. «¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto?», pregunté, apoyándome contra el marco de la puerta. No sabía por qué preguntaba. Quizás solo quería llenar el silencio, o quizás quería escuchar su voz de nuevo. «2 años», respondió sin levantar la vista. «Empecé mientras estudiaba ingeniería, para pagar la matrícula. Ahora trabajo a tiempo completo». Hizo una pausa, probando una válvula. «La universidad tendrá que esperar un poco más». Había algo en su tono que me gustó. No era amargura, sino aceptación, pragmatismo, una madurez que no esperaba encontrar en alguien tan joven. «¿Y te gusta? ¿Arreglar cosas?». Finalmente levantó la vista y nuestras miradas se encontraron. Sonrió, y fue una sonrisa genuina, no la cortesía automática de un técnico cumpliendo con su trabajo. «Me gusta resolver problemas. Y me gusta entrar en las casas de la gente, ver cómo viven,
Cada casa cuenta una historia. Volvió a la lavadora. La suya, por ejemplo, huele a café y a libros, y tiene ese cuadro en el pasillo, el de las montañas. Apuesto a que le gusta viajar. Me sorprendió que se hubiera fijado. La mayoría de la gente no prestaba atención a esos detalles. Me gustaba, corregí. Ahora no tanto. ¿Por qué no? La pregunta era simple, pero sentí su peso. Porque viajar sola no es lo mismo. Porque después del divorcio, cada plan se sentía como un recordatorio de lo que había perdido. Porque tenía 48 años y a veces me preguntaba si los mejores momentos ya habían pasado. Es complicado, dije finalmente. Asintió, como si entendiera que había límites que no debía cruzar. Siguió trabajando en silencio, y yo me quedé allí, observándolo. La manera en que sus hombros se tensaban cuando aplicaba fuerza a una tuerta. El sudor que comenzaba a formarse en su frente. El pequeño gruñido de concentración cuando algo no encajaba. Todo parecía coreografiado, íntimo de una forma que no podía explicar. ¿Vive sola?, preguntó de repente. La pregunta me tomó desprevenida. No era inapropiada, pero había algo en su tono que la hacía sentir más personal de lo que debería. Sí, mi hija vive en Barcelona. Mi ex, bueno, ya no está aquí. Debe ser tranquilo, o solitario, depende de cómo lo vea. Ambas cosas, admití. No sabía por qué estaba siendo tan honesta con un extraño. Quizás porque era fácil hablar con alguien que no conocía mi historia, que no tenía expectativas ni juicios. Entiendo eso, dijo. Vivo solo también. Bueno, con un compañero de piso, pero casi nunca está. Trabaja de noche. Hubo un silencio cómodo, roto solo por el sonido metálico de las herramientas. Aproveché para ir a la cocina y preparar café. Cuando volví con 2 tazas, lo encontré sentado en el suelo del baño limpiándose las manos con un trapo. Me miró con sorpresa. No tenía que hacerlo. Lo sé, pero está trabajando en mi casa, y hace frío. Aceptó la taza con una sonrisa agradecida, y por un momento, nuestros dedos se rozaron. Fue un contacto breve, accidental, pero sentí una chispa que me recorrió la piel como electricidad estática. Retiré la mano rápido, avergonzada de mi propia reacción. Bebimos el café en silencio, yo sentada en el borde de la bañera, él en el suelo con la espalda contra la pared. La distancia entre nosotros era pequeña, apenas 1 metro, pero se sentía cargada de algo que no podía nombrar. Tensión, curiosidad, posibilidad. Tiene un problema con la bomba de drenaje, dijo finalmente, rompiendo el hechizo. Está obstruida. Puedo limpiarla ahora, pero va a tardar un poco más de lo que pensaba. No tengo prisa. Eso no era del todo cierto. Tenía una reunión virtual en 2 horas, correos por responder, llamadas que hacer. Pero en ese momento nada de eso parecía importante. Lo que quería era quedarse allí, en ese baño pequeño y húmedo, observando cómo trabajaba, escuchando su respiración, sintiendo esa extraña conexión que había surgido de la nada. Siguió trabajando y yo seguí observando. En algún momento comenzamos a hablar de nuevo. Pequeñas cosas, películas que nos gustaban, lugares donde habíamos crecido. Él era de un pueblo cerca de Valencia. Había venido a Madrid para estudiar, para perseguir algo más grande que la vida limitada que conocía. Yo le conté sobre mi trabajo en marketing, sobre cómo había construido mi carrera desde cero después de tener a mi hija demasiado joven, sobre el divorcio que había llegado demasiado tarde. Suena como si hubiera vivido muchas vidas, comentó, mirándome con una intensidad que me hizo sentir vista de una manera que no esperaba. A veces se siente así.
admití. Como si cada versión de mí misma fuera una persona diferente. ¿Y cuál es la versión actual? La pregunta me dejó sin palabras. No porque fuera difícil, sino porque nadie me la había hecho antes. Ni mi ex, ni mis amigas, ni siquiera mi hija. No lo sé, dije finalmente. Estoy tratando de averiguarlo. Asintió, y en sus ojos vi algo parecido a la comprensión. Quizás él también estaba tratando de averiguar quién era, atrapado entre la juventud que dejaba atrás y la adultez que aún no alcanzaba. Cuando terminó, eran casi las 7 de la tarde. El sol de noviembre se había puesto y la casa estaba sumida en una luz azul y fría. Mateo guardó sus herramientas, se lavó las manos en el lavabo y me mostró cómo funcionaba la lavadora ahora que estaba arreglada. Sus explicaciones eran claras, pacientes, pero yo apenas escuchaba. Estaba demasiado consciente de su cercanía, del calor que irradiaba su cuerpo, del olor a jabón y metal que lo envolvía. Debería funcionar perfectamente ahora, dijo cerrando la puerta de la lavadora. Pero si tiene algún problema, puede llamar a la empresa o... Hizo una pausa, como si dudara. Puede llamarme directamente. A veces es más rápido. Sacó una tarjeta de su bolsillo y la dejó en el borde del lavabo. No era la tarjeta oficial de la empresa. Era un trozo de papel, doblado con su nombre y número escritos a mano. Gracias, dije tomando la tarjeta. Mis dedos rozaron los suyos de nuevo, y esta vez ninguno de los dos se movió. Nos quedamos así, conectados por un contacto mínimo pero eléctrico, hasta que él se apartó, aclarándose la garganta. De nada. Ha sido agradable hablar con usted. Elena, dije. Puedes llamarme Elena. Sonrió, y fue una sonrisa diferente, más cálida, más personal. Elena, repitió, como si estuviera probando cómo sonaba su nombre en su voz. Me gusta. Lo acompañé hasta la puerta, consciente de que no quería que se fuera. Era ridículo. Era un técnico que había venido a arreglar mi lavadora. No había nada más. Pero cuando se despidió con un «hasta luego», en lugar de un «adiós», sentí una promesa implícita que me dejó sin aliento. Cerré la puerta y me quedé allí, con la espalda contra la madera, sosteniendo la tarjeta en mi mano como si fuera algo precioso. Mateo, 23 años, demasiado joven, demasiado todo. Pero cuando fui a tirar la tarjeta no pude. En cambio, la guardé en el cajón de mi mesita de noche, junto a las cosas que no quería perder. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía. Sus manos manchadas de grasa, su sonrisa, la manera en que me miraba, como si fuera interesante, como si valiera la pena conocerme. Hacía tanto tiempo que nadie me miraba así. A las 2 de la mañana me levanté y fui a la cocina. La casa estaba en silencio, iluminada solo por la luz de la luna que entraba por las ventanas. Preparé una infusión de manzanilla y me senté en el sofá, envuelta en la manta, tratando de entender qué estaba sintiendo. Atracción. Eso era obvio, pero era más que eso. Era la manera en que me había hecho sentir viva, presente, vista, como si durante esas 2 horas yo no fuera solo una mujer de mediana edad con una lavadora rota. Era alguien interesante, alguien con historias que contar, alguien digna de atención. Tomé mi móvil. La tarjeta estaba en mi habitación, pero había memorizado el número. Abrí WhatsApp, escribí su nombre, encontré su perfil. La foto era una imagen borrosa de él en alguna playa, con el sol detrás, creando un halo dorado alrededor de su silueta. No había más fotos, no había descripción, solo su nombre y un estado que decía, arreglando el mundo, una lavadora a la vez. Sonreí a pesar de mí misma. Escribí un mensaje. Hola, soy Elena.
La de la lavadora. Solo quería agradecerte de nuevo por hoy. Lo borré. Escribí otro. Hola, Mateo. Soy Elena. ¿Tienes un minuto para hablar? Lo borré también. Finalmente, escribí. Hola. Gracias por hoy. La lavadora funciona perfectamente. Y gracias por el café. Era mentira. Él no me había agradecido por el café. Yo se lo había ofrecido. Pero necesitaba una excusa. Algo ligero que no revelara el caos que sentía por dentro. Presioné enviar antes de poder arrepentirme. Los minutos pasaron. 5, 10, 15. Tal vez estaba dormido. Tal vez había sido una estupidez contactarlo. Tal vez... Mi móvil vibró. De nada, Elena. El café estuvo excelente. Aunque creo que el agradecimiento debería ser al revés. ¿Tú me diste el café? Yo solo hice mi trabajo. Sonreí, sintiendo un calor en el pecho que no tenía nada que ver con la infusión. Bueno, entonces estamos empatados. ¿Siempre trabajas hasta tan tarde? Es casi medianoche. No estoy trabajando. No puedo dormir. ¿Y tú? Lo mismo, demasiados pensamientos. ¿Buenos o malos? Confusos. Hubo una pausa. Pude ver que estaba escribiendo. Luego se detuvo. Luego escribió de nuevo. A veces lo confuso es lo más interesante. No supe qué responder a eso. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo que estábamos bailando alrededor de algo sin nombrarlo. Algo peligroso, algo emocionante. Tengo que preguntarte algo, escribió él. ¿Por qué me diste tu número? No te di mi número, tú me diste el tuyo. Cierto, pero me escribiste. Podrías no haberlo hecho. Tenía razón. Podría haber dejado la tarjeta en el cajón, olvidarme de él, seguir con mi vida. Pero no lo hice. Supongo que quería saber si lo que sentí hoy fue real o solo mi imaginación. Presioné enviar sin pensar, y en cuanto lo hice me arrepentí. Era demasiado honesto, demasiado revelador. Iba a pensar que estaba loca, que era una mujer desesperada, persiguiendo a un chico 25 años más joven. Pero su respuesta llegó rápida, sin vacilación. Fue real. Yo también lo sentí. Mi corazón dio un vuelco. ¿Y ahora qué? No lo sé. Esto es nuevo para mí. ¿El qué? ¿Sentirte atraído por una clienta? Sentirme atraído por alguien como tú. ¿Como yo? Inteligente, interesante, hermosa, mayor. La última palabra quedó flotando en la pantalla como una pregunta. ¿Es un problema? ¿La diferencia de edad? Tardó en responder. Pude imaginarlo en su cama, en algún apartamento pequeño de Madrid, mirando el móvil, tratando de encontrar las palabras correctas. Debería serlo, pero no lo es. Al menos no para mí. ¿Lo es para ti? Sí, no, tal vez. La diferencia de edad era un abismo entre nosotros, una brecha que no podía ignorarse. Yo tenía casi 50 años, una hija de su edad, un divorcio en mi pasado, arrugas que ninguna crema podía borrar. Él tenía toda la vida por delante, sueños por cumplir, una juventud que yo ya había dejado atrás. Pero en ese momento, acurrucada en mi sofá con el móvil en la mano, nada de eso parecía importar. No lo sé, asusta un poco. Lo sé, a mí también. Pero hay algo aquí, Elena, algo que no puedo ignorar. ¿Qué hacemos entonces? ¿Quieres volver a verme? Sí. La respuesta fue inmediata, visceral. Sí. ¿Mañana? ¿Para tomar un café? Sin lavadoras de por medio. Sonreí, sintiendo una mezcla de nervios y emoción,
que me hizo sentir absurdamente joven. Mañana, ¿a qué hora? ¿Te parece bien a las 6? Hay un café cerca de tu casa, café literario, en la esquina de tu calle. Conocía el lugar. Era pequeño, acogedor, lleno de libros y luz cálida. El tipo de lugar donde podías pasar horas sin que nadie te molestara. Perfecto, nos vemos allí. Hasta mañana, Elena, que duermas bien. Tú también, Mateo. Pero no dormí bien. Pasé el resto de la noche despierta, pensando en él, en nosotros, en lo absurdo y maravilloso de todo esto. A las 6 de la mañana finalmente me quedé dormida, y cuando desperté eran casi las 11. Tenía 5 horas hasta la cita. Me duché, me cambié 3 veces, me maquillé y me lo quité. Volví a maquillarme con un toque más sutil. Elegí un vestido azul oscuro que me llegaba a las rodillas, simple pero elegante. Nada demasiado formal, nada demasiado casual. No quería parecer que estaba intentando demasiado, pero tampoco quería parecer indiferente. A las 5:30 salí de casa. El café estaba a solo 5 minutos a pie, pero llegué 15 minutos antes. Me senté en una mesa cerca de la ventana, pedí un té y esperé. Llegó puntual. Lo vi entrar, buscándome con la mirada, y cuando nuestros ojos se encontraron, sonrió. Llevaba vaqueros oscuros, una chaqueta de cuero marrón y una camiseta blanca simple. Se había peinado, pero el pelo seguía siendo rebelde, cayendo sobre su frente de una manera que me hizo querer apartar con los dedos. «Hola», dijo sentándose frente a mí. Su voz sonaba diferente, menos profesional, más íntima. «Hola». Nos miramos en silencio durante un momento, y fue como si estuviéramos continuando la conversación que habíamos dejado la noche anterior. No hacían falta palabras. «¿Pediste té?», observó señalando mi taza. «Pensé que eras más de café». «Lo soy, pero ya he tomado 3 tazas hoy». Estaba nerviosa. «¿Por esto?». «Por esto». Sonrió, y fue una sonrisa tan genuina, tan cálida, que sentí que algo dentro de mí se derretía. Yo también estaba nervioso. Casi no vengo. ¿Por qué? Porque esto es inusual, complicado. No estoy seguro de lo que estoy haciendo. Yo tampoco. Hizo una pausa, jugando con una servilleta en la mesa. Pero me alegro de estar aquí, contigo. Pedimos café. Hablamos durante horas, sobre todo y sobre nada. Me contó sobre su familia, su madre que trabajaba en una fábrica, su padre que había muerto cuando él tenía 15 años, sus hermanos menores a quienes ayudaba a mantener. Entendí entonces por qué había dejado la universidad, por qué trabajaba tan duro. No era solo por él, era por ellos. Le conté sobre mi matrimonio, sobre cómo había durado 20 años pero se había sentido vacío durante al menos 10, sobre la culpa de divorciarme, sobre el miedo de empezar de nuevo a una edad donde se suponía que ya debía tenerlo todo resuelto. «No creo en eso de tener todo resuelto», dijo. «Creo que la vida es caótica, y lo único que podemos hacer es encontrar momentos de claridad en el caos». ¿Y esto es un momento de claridad? Me miró, y en sus ojos vi algo que me quitó el aliento. Deseo, admiración, algo más profundo que no podía nombrar. Sí, creo que sí. Cuando el café cerró, ya era de noche. Caminamos juntos por las calles de mi barrio, sin rumbo, simplemente disfrutando de la compañía del otro. El aire era frío, y en algún momento me envolví más en mi abrigo. Sin decir nada, Mateo se quitó la bufanda y me la puso alrededor del cuello. El gesto fue tan simple, tan cuidadoso, que sentí lágrimas picando en mis ojos.
Gracias, susurré. De nada. Nos detuvimos frente a mi edificio. No quería que la noche terminara, pero sabía que tenía que hacerlo. Esto ya era más de lo que había esperado, más de lo que me atrevía a imaginar. Elena, dijo, y la manera en que pronunció mi nombre hizo que algo en mi pecho se apretara. No quiero presionarte. No quiero que esto sea incómodo. Pero necesito que sepas que... Hizo una pausa, buscando las palabras. No puedo dejar de pensar en ti. Desde ayer. Desde que te vi. Y no es solo atracción física, es todo. Tu manera de hablar, de reír, de mirarme como si fuera alguien interesante. Me haces querer ser mejor, hacer más, alcanzar más alto. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. Mateo, yo... No sabía qué decir. Tenía tanto miedo. Miedo de que esto fuera un error. Miedo de hacerle daño. Miedo de que la diferencia de edad se convirtiera en un obstáculo insuperable. No tienes que decir nada ahora, interrumpió. Solo piénsalo. Y si decides que esto es demasiado complicado, lo entenderé. De verdad. Pero no quería que lo entendiera. No quería que esto terminara antes de empezar. Sube, dije, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. ¿Qué? Sube. A mi casa, por favor. Me miró, sorprendido, buscando en mi rostro alguna señal de duda. Pero no había duda, solo deseo, y necesidad, y una certeza que no podía explicar. ¿Estás segura? No, pero quiero hacerlo de todos modos. Subimos en silencio, el ascensor lento y ruidoso, nuestras respiraciones audibles en el espacio pequeño. Cuando llegamos a mi piso, mis manos temblaban mientras buscaba las llaves. Abrí la puerta, encendí las luces y él entró detrás de mí, cerrando la puerta con suavidad. Nos quedamos en el recibidor, mirándonos, sin saber qué hacer ahora que estábamos aquí. ¿Quieres algo de beber? Pregunté, mi voz apenas un susurro. No. Entonces, ¿qué quieres? Se acercó, eliminando la distancia entre nosotros en 2 pasos. Levantó su mano, dudó, y luego la puso en mi mejilla, su pulgar acariciando mi pómulo con una ternura que me hizo cerrar los ojos. Quiero besarte, si tú quieres. Abrí los ojos, encontrando los suyos, oscuros y llenos de una intensidad que me hizo sentir como si estuviera ardiendo. Sí, susurré. Quiero. Fue un beso suave al principio, exploratorio, como si ambos estuviéramos probando algo desconocido. Sus labios eran cálidos, gentiles y sabían a café y a promesas. Pero cuando respondí, cuando abrí mi boca y dejé que el beso se profundizara, algo en él cambió. Sus manos fueron a mi cintura, atrayéndome contra él, y sentí la solidez de su cuerpo, la fuerza contenida en cada músculo. Perdí la noción del tiempo. Solo existía el beso, sus manos en mi espalda, mis dedos enredados en su pelo. Fue desesperado y tierno a la vez, una colisión de necesidad y cuidado que me dejó sin aliento. Cuando nos separamos, ambos estábamos jadeando. Apoyé mi frente contra la suya, sintiendo su respiración mezclándose con la mía. Elena, susurró, dime qué quieres. Dime y lo haré. Quedarte, dije. Quiero que te quedes. No hubo más palabras. Me tomó de la mano y lo guié a mi habitación, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. La luz de la luna entraba por la ventana, bañando todo en tonos plateados y azules,
Nos quitamos la ropa lentamente, con una mezcla de urgencia y reverencia, como si estuviéramos develando algo sagrado. Y cuando finalmente estuvimos juntos, piel contra piel, no fue solo físico, fue emocional, íntimo, una conexión que iba más allá del deseo. Fue la manera en que me miraba, como si fuera algo precioso, la manera en que susurraba mi nombre como una oración, la manera en que me tocaba, con cuidado y pasión, haciéndome sentir joven y deseada y viva. Después yacimos en la oscuridad, enredados en las sábanas, sus brazos alrededor de mí, mi cabeza en su pecho. Podía escuchar su corazón, el ritmo constante que me anclaba a este momento, a esta realidad imposible. ¿En qué piensas?, preguntó, su voz ronca por el cansancio. En que esto es una locura. Lo sé. En que no debería funcionar. Lo sé. Pero no quiero que termine. Sentí sus labios en mi frente, un beso suave que prometía cosas que ninguno de los dos podía garantizar. Entonces no terminemos. No todavía. Me quedé dormida en sus brazos, y cuando desperté, la luz del amanecer se filtraba por las cortinas. Él seguía allí, dormido, su rostro relajado y joven en el sueño. Me permití mirarlo, memorizando cada detalle, la curva de su mandíbula, las pestañas oscuras contra sus mejillas, la manera en que su pecho subía y bajaba con cada respiración. Sabía que esto era temporal. Sabía que el mundo real esperaba afuera, con sus juicios y complicaciones. Pero en ese momento, envuelta en la calidez de su presencia, me permití creer que tal vez, solo tal vez, algunos milagros sí sucedían. Se despertó lentamente, parpadeando contra la luz, y cuando me vio, sonrió. Fue una sonrisa somnolienta y perfecta. «Buenos días», susurró. «Buenos días». Nos quedamos así, simplemente mirándonos, hasta que él se inclinó y me besó. Fue diferente de los besos de la noche anterior, más lento, más profundo, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Pero no lo teníamos. Él tenía que trabajar. Yo tenía reuniones, responsabilidades. La vida real llamaba. Se vistió lentamente, y yo me puse una bata y lo acompañé hasta la puerta. En el umbral se detuvo, volviéndose para mirarme. No sé qué somos, Elena. No sé a dónde va esto. Pero quiero descubrirlo. Contigo. Yo también. Me besó una última vez, y luego se fue, dejándome sola en mi apartamento silencioso, con el olor de su colonia aún flotando en el aire y el recuerdo de su tacto grabado en mi piel. Las semanas que siguieron fueron un torbellino. Nos veíamos cuando podíamos, probando momentos entre su trabajo y mi vida. A veces era solo una hora en el café, otras veces era toda la noche. Aprendimos los ritmos del otro, los silencios cómodos, las conversaciones que fluían sin esfuerzo. No era fácil. Había días en que la diferencia de edad me pesaba como una piedra. Días en que me preguntaba qué estaba haciendo, si estaba siendo egoísta, si le estaba robando su juventud. Pero entonces él me miraba con esos ojos cálidos y me decía que era la mejor decisión que había tomado, y yo quería creerle. Una noche, mientras estábamos acostados en mi cama, su cabeza en mi regazo mientras yo leía y él revisaba su móvil, me dijo algo que me quedó grabado. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti? ¿Qué? Que no tienes miedo de ser real. No finges ser perfecta. No ocultas tus cicatrices. Y eso me hace sentir que puedo ser yo mismo también, sin máscaras. Dejé el libro a un lado y lo miré, sintiendo una ternura tan grande que dolía. Tú me haces sentir viva de nuevo, como si todavía hubiera sorpresas esperando, como si lo mejor no hubiera pasado ya. Porque no ha pasado, dijo sentándose para mirarme. Elena, mírate. Eres brillante, hermosa, fuerte,
El mundo entero está esperándote. Quise creerle, quise creer que esto podía durar, que no era solo un momento fugaz de locura antes de volver a la realidad, pero en el fondo sabía que éramos como dos trenes en vías paralelas, viajando en la misma dirección por ahora, pero destinados a separarse eventualmente. Aún así, me aferré a cada momento, a la manera en que hacía café por las mañanas, siempre recordando cómo me gustaba, a sus mensajes durante el día, pequeños recordatorios de que pensaba en mí, a las noches cuando simplemente nos quedábamos en el sofá, sin hacer nada especial, y aún así se sentía como todo. ¿Te arrepientes?, le pregunté una noche, mientras observábamos la ciudad desde mi balcón, envueltos en una manta, el aire frío de diciembre mordiéndonos las mejillas. ¿De qué? De esto, de nosotros. Me miró, sorprendido por la pregunta. ¿Por qué me arrepentiría? Porque soy mayor, porque esto es complicado, porque podrías estar con alguien de tu edad, alguien sin todo este equipaje. Tomó mi rostro entre sus manos, obligándome a mirarlo. Elena, escúchame. No quiero a alguien de mi edad. Te quiero a ti, con todo tu equipaje, con todas tus cicatrices, con todo lo que has vivido. Eso es lo que te hace ser quien eres. Y quien eres es alguien extraordinaria. Las lágrimas rodaron por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. Él las secó con sus pulgares, besando cada una antes de que cayera. No llores, por favor. Son lágrimas buenas, susurré. Hacía tanto tiempo que no me sentía así. ¿Cómo? Amada. Nos besamos bajo las estrellas, el frío olvidado, solo existiendo nosotros dos en ese pequeño pedazo de mundo. Y en ese momento, no me importó si esto duraba para siempre o solo un poco más, que lo habíamos encontrado, que nos habíamos atrevido a tomar el riesgo. Porque a veces, los mejores momentos de la vida no son los que planeamos, son los que llegan sin avisar, los que nos encuentran cuando menos lo esperamos, los que nos recuerdan que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Él había venido a arreglar mi lavadora, pero terminó arreglando algo mucho más importante, la parte de mí que había olvidado cómo sentir, y mientras estábamos allí, abrazados bajo el cielo nocturno de Madrid, supe que sin importar lo que trajera el mañana, este momento, este hombre, esta locura hermosa, valía cada segundo de incertidumbre. Porque así era el amor. Imperfecto, inesperado y absolutamente imposible de resistir.